de hoy, que estamos revisando el tema de historia de la costa de México, todo lo que se dedica con el sistema hídrico desde la época prehispánica, y esperamos hasta, supone que ya sabemos más o menos qué pasó hasta el siglo XX. No, supongo. Deben saber. Y como una parte muy importante del seminario, invitamos al arquitecto Jorge Legorreta, que es experto en el tema hídrico en la cuenca de México, aunque diga que no, sí que es. Y les voy a leer el currículum del arquitecto para que, además de lo que ya leyeron, porque ellos ya leyeron el libro del agua, además de eso, pues que sepan que ha hecho. Para público, Sobre todo para público. Bueno, el arquitecto Jorge Legorreta es maestro en sociología y doctor en urbanismo por la UNAM, profesor e investigador de la UAM Azcapotzalco. De 1997 al 2000 fue delegado del gobierno del Distrito Federal en Cuauhtémoc y de 2002 al 2004 agregado cultural de México en Egipto. Actualmente es director de Metrópolis, Centro de Información de la Ciudad de México, creador y conductor del programa Ciudad de Ciudades del Canal 11, conductor del programa semanal en Radio Red para descubrir la ciudad y cronista de la delegación Cuauhtémoc. Es autor, entre otros, de los siguientes libros: Procesos de urbanización en ciudades petroleras, SECODES 1983, Autoconstrucción de vivienda en México de 1984, Transporte y contaminación en la Ciudad de México del 86, Impactos ambientales del crecimiento urbano en el 92, El agua en la Ciudad de México del 2006, La Ciudad de México a debate del 2008 y Ríos, lagos y manantiales del Valle de México del 2010. Una bienvenida, por favor, al arquitecto de la ciudad. Bueno, vamos a empezar, aunque me dicen que va a haber una incorporación de otros alumnos. Así que pues empezamos, ¿no? Porque los horarios ustedes tienen en sus tiempos. Bueno, mi nombre es Jorge Legorreta y hay una gran confusión en mi apellido. Me da mucha pena, que les va muy mal a los otros. Yo soy Ricardo Legorreta. No soy tampoco Jorge Legorreta, que es un diputado del Partido Verde, senador del Partido Verde. También aparece yo también en las escenas públicas. Yo soy un profesor de una universidad pública como esta, la UAM, la universidad más reciente, y formo parte de un grupo de profesores de la universidad. Nosotros nos organizamos por unidades físicamente separadas y en algunas unidades tenemos carreras que no coinciden, unidades, y formo parte de un grupo que se llama Foro del Agua, donde hemos empezado hace 3 años a juntarnos para estudiar, analizar con los profesores, investigadores de la universidad, los problemas del agua en el denominado Valle de México, de la Cuenca de México o en la Ciudad de México o en el Distrito Federal. Los básicos son diferentes, desde diferentes perspectivas. Arquitecto y urbanista, pero hay otras perspectivas. Esto lo digo porque deberá ser una de las grandes conclusiones quizá de esta práctica, quizá de su propia experiencia, la necesidad de la interdisciplina para entender los fenómenos que nos envuelven y que son parte de nuestra actividad profesional. La arquitectura, el urbanismo es una óptica de fenómenos que están sucediendo en el mundo. Hoy tenemos un mundo más globalizado, aunque no procesos de globalización únicos, el más reciente, y somos parte de un territorio del planeta de 510 millones de kilómetros cuadrados. Aquí hay alrededor de 42 de esos 510 millones de kilómetros cuadrados. La mayor parte es agua,
y vamos a hablar del agua. Y vamos a hablar del agua como un problema. Resulta un poco paradójico, porque el mundo es agua, está formado fundamentalmente de agua, tenga un problema de agua. Cuando es uno de los recursos más abundantes que tenemos. Pero son parte de los conocimientos de la civilización frente a fenómenos naturales. He puesto aquí este plano porque voy a empezar con una reflexión general en una plática que sería la primera vez que la doy, porque es larga. Dicen que los tiempos, ustedes en el seminario, pues va entre 8 y 12 días. Y si hay resistencia en ustedes, la mía habrá, se ocupará todo el tiempo. Tienen que irse, pues me quedaré con los que quedan. Tengo el tiempo de aquí a las 12. En tres, digamos, tres áreas, tres perspectivas sobre el agua. Vamos a hablar de la cuenca. ¿Qué es su tema? Ustedes son o van a ser arquitectos. Y su materia es el espacio. Y van a tener que enfrentarse por el espacio, la construcción de los espacios, de dimensiones más allá de la arquitectura. Es lo que aquí nos va a convocar. Vamos a hablar de dimensiones más allá de los espacios arquitectónicos que generalmente nos forman en las ciudades. Vamos a hablar de la ciudad de México, entendida esta como una urbanización que está colocada en un espacio del planeta finito, chiquitito. De estos 2 millones de kilómetros cuadrados, de 42 que tiene nuestro tres perspectivas, tres escenarios. Voy a referir. Espero que nos dé tiempo. Uno es en los tres vamos a tener un poco de historia. Uno es tratar de que aquí tengamos las partes visuales más importantes que nos sirven para tener una reflexión sobre lo que yo denomino una de las transformaciones ecológicas, urbanísticas, del medio ambiente más radicales que se han dado en la historia de la urbanización del planeta. O sea, en esta fecha. ¿Qué le pasó a la cuenca en 480 años? Tengo que partir del siglo XVI, no atrás. Nos iríamos a un territorio muy conformado, atrás del XVI. Voy a tomar de la historia de la civilización un microcosmos temporal que es 16-21. Del 16 al 21 estamos hablando del encuentro de dos mundos, del encuentro del conocimiento renacentista de este mundo fundamentalmente europeo. Se da una transformación con el descubrimiento del 16 en América, más radical de la historia desde el punto de vista de la civilización. ¿Qué le pasó a esta ciudad? Había ciudades en el 16 en la cuenca. Y un patrón de asentamiento precolombino hispánico en Mesoamérica. Vamos a referirnos a esa parte del planeta, pero fundamentalmente la cuenca de México. ¿En dónde estamos ahora? En el 21. ¿Dónde vamos? Quizá con esa perspectiva histórica, que me van a disculpar porque me voy a referir a una parte histórica entre la arquitectura, el urbanismo y el medio ambiente construido por la naturaleza con intervención del hombre reciente. Si hablamos del 16. El segundo panorama, terminando esta visión general, para explicar qué le pasó, dónde estamos, es el asunto,
este primer escenario sería como la desecación, la extinción de una cultura, casi extinción de una cultura del agua, que eran las civilizaciones que teníamos en la cuenca. ¿Y qué queda? ¿Qué queda de eso? La segunda es el agua como abasto. Las grandes civilizaciones necesitan resolver un problema fundamental en el fortalecimiento de la historia, es el agua. ¿De dónde, cuándo empezó el abastecimiento y cómo se ha dado el abastecimiento del agua? Porque hoy comúnmente los arquitectos, o la gente en general de las ciudades, cuando se preguntan, si se llegan a preguntar, ¿de dónde viene el agua que llega a las casas? Para un arquitecto construir parte de ciudad o parte de la ciudad en una casa, generalmente no hace una referencia a los conocimientos que no existen en las universidades para dotarse de dónde viene el agua que la arquitectura necesita para funcionar. ¿De dónde viene? ¿A dónde va el agua que se ocupa en la arquitectura? Entonces, eso vamos a tratar de explicar en ese segundo, que tiene que ver con la cuenca y con territorios más allá de la cuenca. Y el tercer panorama es parte de los vestigios que nos quedan de la cultura lacustre, abordado de la perspectiva de los recursos hídricos, la naturaleza que queda en la cuenca, que se refiere al agua. Para tratar de tener un panorama general de esas tres visiones sobre los problemas del agua y qué deberíamos hacer desde un humilde punto de vista, los arquitectos o los urbanistas frente a este panorama. Este es lo que vamos a hacer. Las grandes civilizaciones de la historia, muy largo, si nosotros vamos a hablar de algo que le pasó a la cuenca en 5 siglos, menos de 500 años, frente a 600.000 años, es nada. Y si nosotros encontramos las primeras civilizaciones estudiadas en este mundo, vamos a encontrar algo interesante. Gran parte de las civilizaciones, grandes civilizaciones, incluyendo la nuestra, que es Mesoamérica, se crearon en las cuencas. Por una razón. Las cuencas son molcajetes. En cuyas partes bajas de los molcajetes se asentaron las ciudades porque ahí había agua. Quiere decir agua o ríos. Que gran parte de las civilizaciones del mundo, la arquitectura, se ha creado junto a ríos. ¿Recuerdan ustedes sus clases de primaria, secundaria sobre Mesopotamia entre los ríos? Las grandes civilizaciones de los faraones junto a un río. Los 80 millones de egipcios viven junto a un río, no en las montañas. Grandes civilizaciones se crearon en montañas. Hablando de la nuestra, también algunas en el mar, pero muy pocas. Solamente quiero mencionar esto porque tenemos que hacer una gran reflexión. Si nosotros observamos el patrón de asentamiento precolombino de Mesoamérica, hablando ya solamente de nuestro país actual, lo comparamos con patrones de asentamientos de los incas y patrones de asentamientos de las civilizaciones que hoy conforman parte de Venezuela, Colombia, Perú,
excepto un puerto que tenemos ahora que se llama Tulum, de posible salida de comercio al Caribe. ¿Por qué? Las antiguas civilizaciones prehispánicas no se asentaron en el mar. La más antigua, Olmeca, está retirada del mar. Y no se diga las demás. Mayas, etcétera, Oaxaca, Colima, etcétera, etcétera. Porque, hipótesis, el funcionamiento de la naturaleza tiene 600.000 años. Y haber creado ciudades en menos 1000 antes de nuestra era es un microcosmos. Pero ya entendían ellos que aquí, en esta parte de nuestro país, sucede la actividad sísmica más importante. Hay movimientos telúricos producto del choque de placas, y que ahí está lo más importante, sismos. Y que los tsunamis, el tsunami más reciente registrado en Colima en 1926, registrado porque alguien tomó notas, levantó las olas 12 metros, como lo que pasó en Japón. Pero el hecho de que no haya pasado en 200 o 300 años, perdón, 70 o 80 años, no quiere decir que no va a pasar. No pasó nada en Colima porque no había nada urbanizado. Hubo desastre. Hoy estamos urbanizando las costas. Y si nosotros observamos las pinturas en óleo o grabados de Veracruz o de Acapulco, que fueron ciudades fundadas por los españoles, porque ahí no había ciudad antes de los españoles, producto de la salida de minerales hacia la metrópoli y hacia China, Veracruz y Acapulco, a finales del XIX eran aldeas, no de iglesias, o las iglesias eran de torres muy pequeñas porque había sismos, algo había, ciudades fortificadas, no muestra el Caribe. Hoy estamos urbanizando Acapulco, solamente veamos la bahía, de edificios de 20, 22 pisos. Desde mi punto de vista, con una gran irresponsabilidad histórica, porque se ha perdido la memoria. Estamos creando entonces una urbanización que por lo menos debería tener los arquitectos, o los promotores de esa arquitectura, una mayor visión histórica para tener elementos de protección. Una protección que hay que aprender a la historia. Y se está generando el proceso de urbanización en la parte del mar abierto, uno que conocen esta parte de gran disfrute turístico de Acapulco, de Punta Diamante hacia Barra Vieja, y estamos urbanizando las costas de Veracruz. El caso para recientes culturas. Entonces, aquí hay algo que reflexionar. Desde la propia concepción del desarrollo turístico moderno, estamos generando procesos de urbanización muy vulnerables frente a hechos de la naturaleza que existen, han existido, si los ponemos en el tiempo real del funcionamiento de la naturaleza, no del siglo -1000 para acá, que es la edad de la civilización de Mesoamérica. Digamos un punto de vista. Si nos vamos, ¿dónde le aplico para pasar? A ver nuestro país. Hablamos de la vulnerabilidad de las urbanizaciones que ahora son no solamente por problemas sociales, la privatización, que ya se dio un tema, la privatización hacia el mar, que es un tema importantísimo. Uno ve las costas de Grecia, que es el hogar de los dioses clásicos, de mar. Uno entiende por qué los griegos no permiten construir en las costas. Y hay un respeto absoluto de 100 metros del agua a la urbanización. ¿Qué tiene un sentido?
científico del mundo. Y hablando de agua, vamos a hablar nosotros de esta conformación. Creo que han tenido ya una sesión especializada sobre la conformación geológica. Solamente quiero decir algo de manera general, que probablemente ustedes ya lo saben. Los territorios tienen protuberancias, tienen tierras inclinadas. La tierra está inclinada, producto de dos factores. Esto lo digo para entender el ciclo del agua. Y hay que volver a insistir sobre el ciclo del agua. Vamos a hablar sobre el agua. ¿Dónde llueve más en el planeta? Obviamente, donde hay montañas, donde hay bosque. Nosotros quitamos el bosque, reducimos la cantidad de agua. Pero el nacimiento del bosque se da porque hace 1500 años, o hace más, llueve, obviamente. Se está dando en lugares en donde la tierra está inclinada. Se produce agua en los océanos, ustedes saben, en el ciclo del agua, y las nubes, que son las maletitas del agua, van a llevar el agua y la van a descargar, como estamos viendo en los últimos acontecimientos de nuestro país, en los lugares donde está inclinada la tierra. No llueve en los desiertos planos. La cuenca de México está conformada por tierras inclinadas en una parte. No está plana, porque los arquitectos y urbanistas vemos el mundo muy plano. Está conformado por montañas. Y si ustedes hacen un análisis de dónde llueve más en la cuenca, pues obviamente van a decir, llueve más en la parte sur poniente, porque están las montañas más elevadas, y en la parte oriental, donde tenemos los grandes volcanes, la Sierra Nevada. Ahí llueve más. Llueve alrededor de 1600 milímetros promedio anual. 1600 milímetros promedio anual es una cifra altísima donde llueve en el mundo. Claro, las cifras mayores que se registran en el mundo están cerca del Everest, porque ahí tenemos alturas mucho más grandes. ¿Por qué se conformó protuberancias en la tierra? Porque es ahí donde las maletitas de agua sueltan el agua y empieza a llover más donde la tierra está inclinada. La conformación del territorio formó montañas, pero también el movimiento del magma en la parte interna, al sacarlo, produce conos cuando hay erupciones. Y por tanto, hay dos fenómenos. El movimiento del magma, al salir en la corteza más endeble del planeta, produce volcanes. Y ahí llueve. Y al llover en volcanes y al llover en montañas que fueron conformadas cuando el territorio se conformó, ahí hay bosques. Y por tanto, es una atracción de agua. En el Cairo, 23 millones de habitantes en el Cairo, no hay montañas. No llueve nunca. Ahí no hay lluvia nunca. Aquí tenemos lluvia 7 meses al año. ¿Y dónde llueve más en la cuenca? Decía, en las partes de la montaña. ¿Dónde llueve menos? 400, 300 milímetros promedio anual, en las planicies. Entonces, hay un fenómeno que tenemos que conectar con la conformación del agua. Un dato: las fronteras de nuestro país son endebles en términos de la naturaleza. Entendemos por naturaleza un río, que no son fronteras fuertes, fronteras de muros, son ríos. Es el río que viene del corazón de los Estados Unidos, que hace aquí, que nace, tiene un mismo nacimiento en el Colorado. Tenemos una parte de la frontera aquí en el Colorado, una parte
de esta frontera, 2/3 partes de la frontera es río, y hay 3 ríos frontera con Guatemala y Belice. El río Hondo en Belice, el Suchiate y el Usumacinta con Guatemala. Tenemos fronteras de agua. Y como ustedes ya saben, la Ciudad de México está en este eje neovolcánico que atraviesa esta parte del país, que seguramente ya les hablaré en términos de sus características y su ubicación. Vamos a hablar entonces, solamente para tener una precisión, los patrones de asentamiento prehispánicos y los patrones de asentamiento colonial, que sí se hicieron en algunas ciudades en costas. Hoy tenemos que tener una idea, los arquitectos, para tener una visión global, donde estamos generando en el siglo XXI un patrón de asentamiento distinto a esos patrones en la historia de nuestro país. Vamos a empezar, muchachos. Estábamos esperando que llegara a y son de un nivel más intermedio o son también están saliendo de la carrera. ¿Están empezando? Este es nuestro país. Y aquí lo he colocado solamente para una visión. La cuenca es conocida ya por Cuenca de México. No Cuenca del Valle de México. Cuenca de México. Y vemos, aparte de este molcajete, este que tenemos aquí, es un molcajete. Entonces hacemos la salsa. Es un molcajete cerrado, como los molcajetes, se llama endorreico. Está el nombre que tienen ustedes por ahí anotado. Tiene a los lados 10 cuencas más, 10 molcajetes más, 2.200 kilómetros cuadrados de urbanización, la parte rosa con lo amarillo. Y aquí tenemos la conformación de las montañas, como ustedes ya más o menos creo que supieron. Aquí se cierra la cuenca hace 600.000 años, que es la Sierra de Chichinauza. Ahí está Toluca, por aquí están los picos más altos, el Pico del Águila, Picacho, Ajusco, y este es el Popocatépetl, este es el Iztaccíhuatl, y aquí está un cerro, dos volcanes, que uno es Tlaloc y otro es Telapón, que es la salida cuando tomamos la autopista Río Frío. Una imagen de satélite mal tomada. Esta es la cazuela cerrada. Este es el lago Nahualcarrillo, este es el Popocatépetl, el Iztaccíhuatl, y esto azul es la urbanización. Tenemos protuberancias en la parte interna y las alturas aquí 5.400 más o menos, 5.500, depende de dónde miramos exactamente, y es la ciudad que está en 2.204. Simplemente para tener una síntesis de esto. La ciudad está en la parte baja de una cuenca rodeada de 60 montañas o volcanes. De las 60 montañas, 20 son volcanes. Y los volcanes los tenemos en la parte sur y surponiente de la ciudad. Sur, suroriente, surponiente. Volcanes hay desde la salida de Puebla, con el Telapón y el Tlaloc, Iztaccíhuatl, Popocatépetl y todos los volcanes que tenemos, hasta el Xitle, que es un volcán que cubrió Huihuilco en el siglo I, siglo II. Primera referencia. Esta cuenca está delimitada en una pintura de 1964 que tenemos en el Museo de Antropología, y este es el río Tula, perdón, este es el río Lerma, este es el Nevado de Toluca. Esto sería el Popocatépetl, Iztaccíhuatl, que es una pintura de un pintor Covarrubias que hace para el Museo de Antropología, lo pueden ver en la sala de antropología. Formó en esos 600.000 años de existencia de esta cuenca cerrada, formó un área lacustre, aquí que la estamos
aquí, cuyo extensión era más o menos de 1100 kilómetros cuadrados. 1100 kilómetros cuadrados, que es la parte baja plana, la parte más grande plana de la cuenca de México, que tenía 9600 kilómetros cuadrados. Estoy diciendo que en 600.000 años se forma una área lacustre, una zona de agua en la parte baja de la cuenca, la parte baja del molcajete, producto de que durante 600.000 años llovió, como llueve ahora, y que esa agua al llover bajó a la parte más plana y más baja, pero que esa agua se formó también por una serie de caudales de ríos que se tomaban del agua que rodeaba, que llovía en las montañas, y además algo muy importante, se formaba del agua que tienen estos volcanes y esas montañas. En las montañas y los volcanes hay agua adentro, son manantiales, porque es como el cuerpo, le apretamos, sale agua, le aplicamos al cuerpo, sale sangre. La tierra está abajo de mucha agua, no solamente está en las partes bajas, sino también sube y hay agua adentro. Y por tanto hay una cantidad de ríos que van a bajar agua de las montañas. Esto hacía un área de 1100 kilómetros cuadrados. 1100 kilómetros cuadrados, la parte baja de la ciudad. Aquí vamos a ver la definición ya de la ciudad del 16. ¿Qué vemos aquí? Esta conformación es la cota 2240. La conformación de la cota 2240 sobre el nivel del mar nos está dando el área que va siguiendo el Asia. ¿Qué vemos aquí? En el 16. Una ciudad creada en el agua, que es Tenochtitlan. Y vemos aquí una serie de puntitos anaranjados en un esquema que hacen dos historiadores, dos antropólogos, uno de nombre y apellido Parsons y otro Sanders, de la Universidad de